ideas. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo está Pablo y los tres, o las tres, o les Bien. tres? Ah, ¿Cómo andan bien? con ganas de escucharte en virtud de cuánto vos has trabajado también, ¿no? En el estudio dentro de la propia lógica de la política interna de la Argentina, los vínculos internacionales y las relaciones exteriores. ¿Qué estás viendo? ¿Qué te palpita? ¿Qué te preocupa? Hay de todo, pero déjame empezar por lo último. Sí. Porque ahora que ustedes lo pasaron, yo reparo en algo en lo que no había reparado antes de la declaración de Adorni, de paso. Ujú. Que para arrancar por el final, o por lo último que escuché. Sí, dale. Adorni dice en un momento, dice varias cosas, pero una de las cosas es, nuestras fuerzas de defensa, dice, están en comunicación con la fuerza de defensa de todo el mundo en procura, o no sé cuál es la palabra que utiliza, pero para resguardar la seguridad interior. Ujú. Opa, de nuevo, ¿cómo es el tema? ¿Seguridad interior o defensa? Porque además al mismo tiempo, de ayer a hoy, Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad del mismo gobierno que integra Adorni, bajó el nivel de alerta. Pero digo, ojo porque hay contrabando por ese lado, estoy viendo. Y Sí. además, contrabando hacia una política que uno viene viendo, no es un secreto ni es teoría conspirativa que estamos haciendo entre ustedes y yo en este momento. Ujú. El gobierno quiere romper la ley de seguridad interior, que es consenso de radicales, peronistas y el resto de la fuerza política, desde el comienzo de la democracia, esa que establece esa disociación entre la seguridad interna y la defensa nacional, el gobierno la quiere romper a toda costa, con la excusa del narcotráfico en Rosario, cualquier excusa viene bien, y ahora veo que de nuevo aparece este elemento. Esto por un lado. La otra cosa para también hablar de lo de Adorni. No hay duda de que la Argentina rechaza la idea de que Israel tiene que desaparecer. Nunca hubo duda de eso. Ujú. Vamos a ser claros, había un famoso general que gobernaba la Argentina cuando se crea el Estado de Israel. Mm. Ese famoso general, llamado Juan Domingo Perón, es el que reconoce, la Argentina fue uno de los primeros países en reconocer la existencia del Estado de Israel. Es decir, que la Argentina como Estado y el peronismo como fuerza política, y los aliados del peronismo también, pero el peronismo como fuerza política central del espacio político que gobernó hasta el 10 de diciembre pasado, tiene una trayectoria concreta, no discursiva, una trayectoria concreta de defensa de la existencia del Estado de Israel al punto de haber sido uno de los países que primero lo reconoció. Eso no significa aceptar que cuando el Estado de Israel viola el derecho internacional, la Argentina tiene que estar de acuerdo con eso. Es decir, que no hay ninguna duda de que jamás, nunca, el Estado argentino, con ningún gobierno, desde 1948, nunca el Estado argentino estuvo de acuerdo, no solo no estuvo de acuerdo, sino que además repudió toda actitud que tendiera hacia querer o buscar la desaparición del Estado de Israel o negar su derecho a existir. En todo caso, la posición argentina es un territorio, dos estados, el Estado de Israel y el Estado palestino, que es la autoridad palestina, que no tiene todavía autonomía plena. No nos vamos a meter en Medio Oriente, o en todo caso, decirlo, usted lo decide, señor conductor, Mm. digo, pero yo no me quiero meter yo en eso, porque nada, requeriría horas. Sí, sí, Pero sí, es en cuanto a complejo y sí. la posición argentina es Sí, muy clara, o sea que sí. no puede decir Adorni que hay confusión en el resto de la Argentina. En la Argentina no hay ninguna confusión, la verdad. Aparecerá algún grupo, digo, hay grupos antisemitas, ultraminoritarios que pueden pensar eso. O sea, que pueden pensar que Israel no tiene derecho a existir. Pero la verdad no está en ninguna de las Es decir, fuerzas vos políticas lo que estás mayoritarias diciendo, de la Martín, Argentina vos lo que eso. estás diciendo es hay un montón de maneras de expresarse respecto de la acción de Irán sobre Israel Claro. del sábado por la noche, sin que eso implique embanderarse en una posición como lo ha hecho el gobierno de Milei. Sí, por supuesto, pero además eh, hay un término que se está usando estos días, yo veo porque está en casi todos los comunicados que uno puede leer, y está en algunas actitudes, inclusive la propia actitud de Joe Biden y el gobierno norteamericano. El término que se está usando es, más allá de cómo se diga en castellano exactamente, si es una traducción mala, pero no importa, el verbo es desescalar y el sustantivo es desescalamiento. Suenan feo, pero el contenido tiene un contenido concreto muy preciso. La lógica de la escalada es medidas de hostilidad verbal, medidas de
hostilidad de intromisión en la política de otro Estado, agresiones, guerra, ataque bélico, etcétera, etcétera. Eso va escalando. ¿A dónde termina la escalada en un mundo global que además tiene un club nuclear, un club atómico, un club de potencia que tiene la bomba atómica? Hasta ahora nadie llegó a apretar el botón, pero siempre hay, frente a eso, algo que se llama contención. Y es otra de las palabras que aparecieron estos días. Un llamado a contenerse. El gobierno brasileño, por ejemplo, el gobierno de Lula, en los últimos días dijo, es un momento de contención. ¿Qué quiere decir esto? Es, lo que pasó, pasó, y después es obvio que se puede hacer análisis sobre lo que pasó. Análisis lo hacemos nosotros los periodistas. Los estados pueden tomar medidas y pueden opinar o no opinar. No es necesario que todo estado opine de cualquier cosa que suceda. Luego se vota en Naciones Unidas, en todo caso, que es una forma de opinar, ¿no es cierto? Pero hay dos elementos que aparecen. Una es la necesidad de desescalar, es decir, bajar el nivel de tensión, ir hacia abajo el nivel de tensión, ir hacia lo más posible hacia la negociación diplomática, y el otro es la contención, que es fácil de traducir, porque eso es contenerse. Es contenerte de subir la apuesta. Eso para todas las partes. ¿Cuál es la tradición argentina? La tradición argentina es una tradición de paz, pero además es una tradición que no es verbal solamente. La democracia argentina empieza, a menos de un año de la asunción de Alfonsín, la Argentina firma y el Congreso aprueba, por mayoría, y después de una consulta popular, el acuerdo de paz con Chile por el Beagle. Y después lo que vino fue un acuerdo con Brasil que todavía se mantiene. Espero que el gobierno de Milei no tumbe también eso, pero todavía se mantiene, desde 1985 hasta aquí, de control mutuo y de confianza mutua y de inspección mutua de las instalaciones nucleares y los materiales radiactivos. Martín... Lo que se llama el ABAC. O sea que la Argentina tiene pergaminos propios para hablar de paz, más allá de que solo en dictadura la Argentina afrontó una situación con conflicto bélico que fue por Malvinas. El resto de la Argentina tiene tradición de buscar el ángulo diplomático para el arreglo de los conflictos que son propios, por un lado. Con esto redondeo, disculpen si no quiero evitar ninguna pregunta. Pero meterse al mismo tiempo en conflictos que no son exactamente ajenos, porque el mundo es global y cualquier cosa influye, lo que digo es meterse con ansias de protagonismo en conflictos de alto impacto es un riesgo para la Argentina. Y lo contrario no es ser cobarde, porque cobarde o valiente puede ser uno. Los estados no son cobardes o valientes, los estados responden a intereses y esos intereses se miden en cada momento concreto. ¿Qué tal, Martín? Luis Pablo Geniger te saluda. ¿Cómo estás? Precisamente a esto apuntaba la pregunta que quería hacerte, y es: ¿a quién crees vos, desde tu punto de vista, que está dirigida la posición argentina, la posición del gobierno de Javier Milei? ¿Quién quiere Javier Milei que esté leyendo la posición argentina del otro lado? ¿El Estado de Israel, los Estados Unidos, los Jabal Lubavitch, alguien más en ese concierto? Ustedes tres y yo, por ejemplo. Por ejemplo. Claro, totalmente. No, es que es interesante tu pregunta porque me parece que todas las actitudes de Javier Milei tienden, siempre la política exterior tiene un costado externo e interno. La sobreactuación tiene un costado más interno que externo, sobre todo para un país que no mueve el amperímetro del mundo, como la Argentina. Y no lo digo en términos de desdén por la Argentina, sino por una lectura objetiva. La Argentina es un país alejado de los centros estratégicos, un país que no tiene participación protagónica en Medio Oriente, afortunadamente digo yo, porque además cuando en algún momento la tuvo fue ser receptor de dos ataques terroristas, uno en el 92 y otro en 1994. Por eso digo, ante eso no es un tema de cobardía o valentía, es un tema de resguardar los intereses nacionales. Pero vuelvo, esta sobreactuación lleva a la irresponsabilidad, y la sobreactuación es, primero, para que se lea en los Estados Unidos y en Israel con quién está Argentina, cosa que no hace falta. Por eso hablo de sobreactuación y no de actuación. Claro. Ya lo dijo Milei, ya lo dijo y lo hizo. Milei se vio con Netanyahu en Jerusalén cuando Netanyahu estaba en su punto más bajo de popularidad. Y además acá hay otro punto de matiz entonces.
la alianza es con Israel o la alianza es con Netanyahu, porque hay una identidad de dos gobiernos de ultraderecha, y esta es una excepción porque el gobierno israelí es un gobierno de ultraderecha con algún sector secular también de ultraderecha. Me parece que más bien lo segundo, porque además lo primero no está en duda en la Argentina. Digamos, nadie en la Argentina quiere la desaparición del Estado de Israel. Nadie. Y además, yo insisto con esto que a veces se olvida, en 1948 Juan Domingo Perón es el que reconoció. Lo repito porque me parece un dato histórico clave que queda olvidado. Es decir, que en la narrativa de Milei sobre la decadencia argentina, digo, a veces si Milei quisiera hacer una historia de las relaciones exteriores, debería decir que el gobierno que reconoció, no que se alineó, pero el gobierno que reconoció, cuando en ese momento era una minoría en el mundo, en la franja de quienes lo hacían, al nuevo Estado de Israel, es uno de los gobiernos que, según Milei, es el causante de la decadencia nacional, como el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Martín. O sea, respuesta sintética, Sí. Juan Pablo, y Pablo, Sí, a todos, afuera y adentro. Martín, quiero hacerte dos consultas bien al hueso. La primera, ¿reconoces antecedentes de un embajador de otro país participando de una reunión de gabinete nacional? Que yo me acuerde, no. ¿Y Que yo me acuerde, no. qué simbolismo tiene? ¿Qué Me consecuencias? parece que ¿Qué lectura tiene? es lo mismo, es sobreactuación, porque además esta desmentida sobre que no participó en la reunión de gabinete es una desmentida que tiene una parte absurda, una parte que desmiente la desmentida. Sí. O sea, pueden haber participado en lo central de la reunión de gabinete. Yo ni discuto eso porque no estaba ahí. Pero vamos a suponer que el gobierno no miente. Uh-huh. Pero después hubo una conferencia de prensa bizarra, ¿no? Porque creo saber que no había periodistas. No había, en la sí, conferencia fue de grabado, prensa. fue un mensaje, digamos. Es un mensaje, claro, pero Sí. vendido como conferencia de prensa. Sí. Ahora, ahí estaban Adorni y el embajador de Israel. Uh-huh. Digo, de nuevo, ¿qué tenía que hacer? Digo, consultar al embajador de Israel sobre la situación. ¿Es una actitud razonable? Por supuesto. Sí. Por supuesto, claro que sí. Al embajador de Israel, al embajador de Estados Unidos, digo, yo gobierno, llamo a todos. O llamo a mi Cancillería. ¿Y por qué digan, crees que el gobierno por siente la favor, necesidad de desmentir que participó en la reunión de gabinete? Por lo mismo que vos preguntás, porque no hay antecedentes y porque Claro. la verdad ya es un exceso. Ok. Ahora, Martín, perdón. Es interesante eso, Sí. que haya desmentido que un gobierno excesivo y brutalista, como dice Mario Rorda, que no dice brutal, dice brutalista, que un gobierno brutalista haya tenido que desmentir una parte de su sobreactuación, habla del nivel de sobreactuación de ese mismo gobierno. Martín, te repetís lo de sobreactuación y yo quiero saber si te preguntás si encontraste la respuesta de por qué hace esta sobreactuación imprudente, a qué se debe, ¿qué aventurás vos? ¿Qué te preguntás? ¿Qué encontrás como respuesta posible? Mira, como respuesta posible son varias. Una que más que el estilo de Milei, porque no es un tema de estilo solamente, el patrón de conducta de Milei, igual que el resto de las fuerzas parecidas de extrema derecha del mundo, es acción permanente, es decir, hiperactividad, ataque, hacer maniobras diversionistas, vamos a decirlo de otra manera, hacer maniobras diversionistas sobre alguno de los temas, por ejemplo, sobre el tema económico, y esto quiere decir 51% de inflación en el primer trimestre del año, 51, algo en el primer trimestre del año. Sí. Me parece que tiene que ver con eso, me parece que tiene que ver con la necesidad permanente o con la decisión permanente de buscar temas de polarización en la creencia, según el gobierno, y hasta ahora le va relativamente bien, aunque estas cosas nunca se sabe cómo terminan, para nadie, para ningún tipo de gobierno, en la creencia del propio gobierno de que esto le mejora sus condiciones políticas internas. Me parece que tiene que ver con eso. Y la otra cosa es, hay una simbología, y después lo que hay, que esto se está viendo, hay una pretensión de contraponer esto a un supuesto entendimiento con Irán de parte del kirchnerismo o de Cristina Fernández de Kirchner, cosa que es falsa. Es decir, yo opino que el memorándum de entendimiento fue gratuito,
que la Argentina no debió haberlo hecho. Ahora, no fue ilegal ni fue espurio. Para mí fue gratuito, contraproducente y generó hostilidades que la Argentina podría no haber generado. Y además era, gratuito porque nunca iba a lograr, como quedó claro al final, nunca iba a lograr que hubiera presentación de sospechosos iraníes ante la justicia argentina. Quien conoce la historia de Irán o la política iraní sabe que eso es perfectamente imposible. Ahora, de ahí a plantear que las relaciones privilegiadas de la Argentina durante el kirchnerismo fueron con Irán, hay un abismo. Y plantear eso es un disparate. Plantear eso es un disparate. A ver, Martín, sobre esto... Las inversiones, Chevron invirtió durante el gobierno de Cristina. Y la ayuda a General Motors después de la crisis del 2008 fue con el primer gobierno de Cristina. Claro. Sobre esto, Martín, no quiero dejarlo pasar. Era mi última pregunta fuerte y al medio. Llamó mucho la atención y criticado por distintos sectores que conocen mucho la causa AMIA, el fallo de la Cámara de Casación. Y uno no puede evitar conectar los puntos, digamos, ¿no? La semana en la que se conoce ese fallo de casación que intenta señalar a Irán como responsable de los ataques de AMIA y Embajada de Israel. Esto cuenta por mi parte. En ese expediente no hay otra cosa más que destrucción de pruebas y pistas para desviar la investigación. No hay certeza porque fueron destruidas, digamos, las únicas certezas que había, que es el otro fallo, el del encubrimiento. Claro. Llama un poco la atención que en esa misma semana estemos hablando, es más, que en el comunicado primero que saca el gobierno, cita ese fallo de casación para posicionarse en el conflicto. Bueno, eso te hay responsabilidad más, Pablo, porque ahí tenés ese fallo del que vos estás hablando, en realidad, tampoco era un fallo sobre la causa AMIA. Es decir, era un fallo sobre la causa de encubrimiento, que es la que involucraba al juez, al ex juez Juan José Galeano, a los fiscales Mullen y Barbaquia. En esa causa, el voto principal, que es el de Maí, que es uno de los jueces de la Casación Federal, en esa causa hay una referencia a Irán. Es decir, que el Poder Ejecutivo toma una posición basándose en algo que en realidad es una opinión lateral dentro de un fallo, no es ni siquiera un fallo, porque no es el grueso del fallo. Sí. Ni siquiera es eso. Quiere decir que estamos al horno, para decirlo en términos muy científicos. Claro. Sí, hay que decir... La política exterior está hecha por Maíquez. Claro, hay que decir que hay un juicio sobre el atentado a la AMIA, por un lado, en otra Claro, dependencia judicial, y claro, por otro lado la Corte tiene claro, desde hace mucho tiempo la causa embajada. Claro, exactamente. Entonces, es como si el gobierno sacara ahora un comunicado y citara este diálogo. Claro, está bien. El que estamos teniendo, la conversación que estamos teniendo nosotros. Y entonces vos decís, no, pero entonces te van a decir, la conversación existió. Sí, fue una conversación entre periodistas tratando de analizar. No es vinculante ni siquiera desde el punto de vista lógico, no desde el punto de vista jurídico. Ahora, yo insisto con esto, si la política exterior es un diseño que tiende a basarse en la polarización interna, cuando digo estamos al horno, digo que estamos en peligro, no quiero decir que no me gusta. Es obvio que no me gusta, pero no me quiero quedar en eso, porque a quién le importa lo que a mí me gusta o no me gusta. Que estamos en peligro por las consecuencias que puede traer en el marco de esta disputa geopolítica. Claro, sí, claro. Y eso no quiere decir que haya que uno deba... Esto no quiere decir ser pro-iraní, yo no lo soy, por supuesto, pero además la Argentina no lo fue nunca. Y la Argentina nunca dejó de reconocer el derecho de Estado de Israel a su existencia. Ahora, ante un conflicto que escala, la Argentina tiene que tener noción de sus responsabilidades por un lado, de su tradición de paz y de su de su poderío real, que es chiquito, que es chiquito. Y además, ¿dónde está insertada la Argentina? En la región latinoamericana. Pero además agrego, Martín, agrego y sí. para cerrar, alguien me decía ayer que al ser chiquito también es un lugar a través del cual se pueden mandar mensajes, porque hay mensajes que no lo pueden mandar ni a Estados Unidos, ni a Israel, ni a Gran Bretaña de manera directa. Sí. ¿Vos decís que podés ayudar? No, que puede ser un territorio donde se expresa el conflicto. Ah, peor todavía. Sí, claro. O sea, que pueden dañarte. Sí, por supuesto que sí, pero además, exactamente, por eso es irresponsable. Porque nadie va a arrancar una tercera guerra mundial por un atentado en la Argentina, digamos. Exacto, a tal punto es cierto lo que decís, que hubo 2 atentados y no pasó. Es así. Martín, es un país chiquito y débil.
es un país chiquito, débil y que sufrió 2 atentados. Entonces yo insisto con esto porque me parece central. No importa, digo, porque el gobierno está usando mucho el tema de lo contrario, ser cobarde frente al terrorismo. Nadie está a favor del terrorismo, porque además lo sufrimos. ¿Cómo vas a estar como argentino a favor del terrorismo cuando sufriste terrorismo de Estado por un lado y cuando además sufriste 2 atentados con muertos argentinos, israelíes, bolivianos, etcétera, etcétera, pero fueron aquí? ¿Cómo vas a estar a favor del terrorismo? Nadie está a favor del terrorismo, Claro. estamos en contra, todos estamos en Martín, contra. nos Hay estamos una mirando amplia- con Perdón. Luispa y con Gaby, estábamos preocupados, pero escuchándote reflexionar, e insisto, por todo lo que has trabajado de estos temas, estamos más preocupados todavía. Más. Sí. Bueno, pido disculpas, pero No, al contrario. prefiero ser realista. Al revés. Un gran abrazo, Martín. Abrazo para ustedes, gracias. Martín Granowski charlando con nosotros.